Mi hermano hijo favorito lo tuvo todo desde siempre. Matrícula en la cuarta League, un BMW, formación ejecutiva y la tarjeta de presentación de papá con el título de vicepresidente. En una barbacoa familiar mencioné sin querer mi tercera propiedad y él explotó. Arrojó su bebida contra la parrilla. Mamá comenzó a llorar histéricamente y entonces el abuelo soltó una carcajada seca y dijo algo que dejó a toda la mesa en silencio absoluto. Fue un sábado de julio, la familia Morales al completo reunida en el jardín trasero de la casa de mis padres. 32 personas entre tíos, primos y allegados. El humo de la parrilla subía perezoso mientras papá volteaba a costillas con esa sonrisa orgullosa que reservaba exclusivamente para cuando mi hermano Damián estaba presente. Yo llevaba puesta una camisa sencilla que había comprado en una tienda de descuento. Damián lucía un traje casual italiano que probablemente costaba más que mi auto usado. La conversación giraba como siempre alrededor de los logros de mi hermano. Su reciente ascenso, su nueva oficina con vista al centro financiero, el contrato millonario que acababa de cerrar. Mamá no paraba de servir más ensalada en su plato, asegurándose de que tuviera los mejores cortes de carne. A mí me pasaban los platos sin mirarme. Mi prima Renata me preguntó dónde vivía ahora. Una pregunta inocente. Le respondí que acababa de mudarme a mi departamento en el barrio de Palermo. Damián interrumpió con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. ¿Departamento, rentas o compartes con roommates? Es mío. Respondí tranquilo, cortando un pedazo de carne. Mi tía Elvira, siempre entrometida, preguntó si había pedido un préstamo muy grande. Antes de que pudiera responder, mamá intervino con voz preocupada, diciendo que ojalá no me hubiera metido en deudas impagables como esos jóvenes que aparecían en las noticias. No tengo deudas, dije. Lo compré de contado, como el de Belgrano. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Varios rostros giraron hacia mí. ¿El de Belgrano?, preguntó papá frunciendo el ceño. Tienes 2 propiedades. 3, corregí, llevándome un trozo de pan a la boca. También tengo uno pequeño en Recoleta que ardió. El vaso de Damián salió volando. El líquido oscuro salpicó la parrilla provocando un siseo agudo. Mamá se llevó las manos al pecho y empezó a hiperventilar. Mi hermano se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Eso es mentira, gritó con las venas del cuello marcadas. Tú trabajas en un call center. No ganas ni la mitad de lo que gano yo. Trabajaba. Lo corregí. Sin alzar la voz. Renuncié hace 8 meses. Renunciaste. La voz de mamá sonaba al borde del colapso. ¿Y cómo vives? ¿De qué vives, Sebastián? De las rentas y de algunas inversiones. Papá dejó las pinzas de la parrilla. Su rostro había adquirido un tono rojizo preocupante. Se acercó a la mesa con pasos pesados, apoyando ambas manos sobre la superficie de madera. Deja de decir estupideces. ¿De dónde sacaste dinero para comprar 3 propiedades? Te metiste en algo ilegal. La acusación flotó en el aire como veneno. Varios familiares murmuraban entre sí. Mi tía Cecilia abrazaba a Damián como si yo acabara de confesarle un crimen. Iba a responder cuando la risa del abuelo Homero cortó la tensión como un cuchillo. Era una risa profunda, genuina, que hacía vibrar su pecho. Todos se giraron hacia él. El abuelo tenía 86 años, pero su mirada seguía siendo aguda como navaja. Se limpió las lágrimas de risa con una servilleta antes de hablar. Héctor, le dijo a mi padre usando ese tono que no admitía réplica. Tu hijo no hizo nada ilegal. Hizo exactamente lo que tú deberías haber hecho. ¿Escuchó? ¿Escuchó qué? Preguntó papá confundido. A mí, hace 10 años, cuando todos ustedes se burlaban de mis consejos sobre inversiones, cuando decían que el mercado inmobiliario era una burbuja que explotaría. Sebastián fue el único que me preguntó cómo funcionaba. El silencio se volvió denso. Podía escuchar el zumbido de una mosca cerca de la parrilla. Empezó con 1.500 pesos que le regalé por su cumpleaños 21. Continuó el abuelo. Le enseñé a invertir, a esperar, a multiplicar.
Nunca me pidió un centavo más. Todo lo que tiene lo construyó solo, con paciencia e inteligencia. Mamá negaba con la cabeza como si rechazar la información pudiera hacerla desaparecer. Damián tenía los puños apretados, los nudillos blancos. Sus labios temblaban buscando palabras que no llegaban. Mientras ustedes le compraban a este, el abuelo señaló a Damián. Autos de lujo y pagaban maestrías carísimas. Sebastián vivía con lo mínimo y reinvertía cada peso que ganaba. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Nadie respondió. Que hace 3 años, cuando la empresa de Héctor casi quiebra y tuvieron que refinanciar la casa, ¿quién creen que compró parte de esa deuda del banco? El color abandonó el rostro de papá. No susurró. Sí, afirmó el abuelo con una sonrisa. Sebastián posee el 25% de esta casa. Técnicamente podría echarlos a todos si quisiera, pero nunca les dijo nada porque a diferencia de ustedes, él entiende lo que significa la familia. Damián emitió un sonido ahogado. Retrocedió tambaleándose hasta chocar con la mesa de postres. Los brownies de mamá cayeron al pasto. Ella sollaba abiertamente ahora, aferrándose al brazo de papá como si fuera a desvanecerse. Miré alrededor de la mesa. 32 pares de ojos clavados en mí, algunos con shock, otros con algo que se parecía peligrosamente a la envidia. Mi tía Elvira tenía la boca abierta formando una O perfecta. Mi prima Renata me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Por qué no nos dijiste nada? La voz de papá sonaba rota, pequeña. ¿Por qué nunca preguntaron? Respondí simplemente. Cada reunión familiar, cada cena, cada llamada, todo giraba alrededor de Damián. Sus logros, sus ascensos, sus bonificaciones. Yo era el trasfondo, el hijo que no valía la pena mencionar para que iba a interrumpir su narrativa perfecta. Pero nosotros somos tu familia. Mamá logró articular entre sollozos. Lo son. Asentí y por eso nunca les cobré intereses sobre esa deuda. Les di las mismas condiciones que el banco, nada más. Podría haberlos arruinado. No lo hice. Damián finalmente encontró su voz. Sonaba estrangulada, desesperada. Esto es ridículo, papá. Él está mintiendo. Tiene que estar mintiendo. Es imposible que este fracasado tenga más que yo. Yo gano 1000 pesos al año y los gastas todos, dijo el abuelo sin piedad. Tu hermano ganaba 35.000 y ahorraba 28. Esa es la diferencia entre la inteligencia y la arrogancia. Mi hermano me señaló con un dedo tembloroso. Su rostro estaba desencajado, irreconocible. Sabías que papá iba a darme la empresa. Lo sabías. Y por eso hiciste todo esto. Para quitármela. No quiero la empresa de papá, respondí con honestidad. Nunca la quise. Pero es interesante que asumas que todo lo que hago tiene que ver contigo. Eres un maldito mentiroso, gritó y vi algo quebrarse definitivamente en sus ojos. Un fraude. Probablemente inventaste todo esto para humillarme. El abuelo se puso de pie lentamente. A pesar de su edad, su presencia llenaba el espacio. Damián, siéntate y cierra la boca. Sebastián, ven conmigo a la casa. Hay algo que necesito mostrarte a ti y solo a ti. Me levanté de la mesa. 32 personas me observaban caminar hacia la casa detrás del abuelo. Podía sentir la mirada de Damián quemándome la espalda. Podía escuchar los murmullos explotando apenas crucé la puerta. Dentro de la casa, el abuelo se dirigió a su estudio, sacó una carpeta de cuero del cajón superior de su escritorio, me la entregó con manos que apenas temblaban. Ábrela cuando llegues a tu casa, dijo. No aquí, no ahora. ¿Qué es? Documentos, información sobre ciertas inversiones que hice hace 40 años. Acciones, bonos, propiedades que tu padre nunca supo que existían. Pensaba dárselas a él, pero después de lo que vio y se detuvo sacudiendo la cabeza. Eres el único con la cabeza fría para manejar esto, abuelo. Yo no necesito. No se trata de lo que necesitas. Se trata de asegurarme de que lo que construí no termine en manos de idiotas que lo desperdiciarán en autos alemanes y vacaciones en Europa.
Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad feroz. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Bien, ahora vuelve afuera y Sebastián, no dejes que te hagan sentir culpable por ser más inteligente que ellos. Regresé al jardín con la carpeta bajo el brazo. La barbacoa se había terminado. Varios familiares ya se estaban yendo, lanzándome miradas que no podía descifrar. Damián seguía sentado con la vista fija en el pasto. Mamá había dejado de llorar, pero sus ojos estaban hinchados y rojos. Papá se acercó a mí. Por primera vez en años. Me miró realmente como si estuviera viéndome por primera vez. Hijo, comenzó y su voz se quebró en esa sola palabra. No lo interrumpí suavemente. Hoy no, papá. Hoy solo vine a una barbacoa familiar. Nada más me di la vuelta para irme. Había dado 3 pasos cuando la voz de Damián me detuvo. Esto no termina aquí, Sebastián. No me giré. No necesitaba hacerlo para saber que algo en mi hermano acababa de romperse de forma irreparable. La traición que había vivido durante años estaba a punto de tomar un rostro completamente nuevo. Y mientras caminaba hacia mi auto con la carpeta del abuelo bajo el brazo, me di cuenta de que la venganza familiar más dulce es aquella que nunca planeaste, que simplemente ocurre cuando dejas de esconderte y permites que la verdad haga su trabajo. La carpeta del abuelo permaneció cerrada sobre mi escritorio durante 3 días. No por miedo, sino porque una parte de mí sabía que lo que contenía cambiaría todo nuevamente. Y después de lo que había pasado en esa barbacoa, necesitaba un momento de silencio antes de la siguiente tormenta. Mi teléfono no dejaba de sonar, llamadas de mamá que no contestaba, mensajes de texto de primos lejanos que nunca me habían dirigido la palabra. Todos querían saber los detalles. Todos querían confirmar si lo que el abuelo había dicho era verdad. Bloqueé la mayoría de los números. El martes por la mañana, mientras tomaba café en mi departamento de Palermo, recibí una llamada de un número desconocido. Algo me hizo contestar. Sebastián Morales. La voz era profesional, femenina. Sí, soy doctora Adriana Campos del Hospital General. Su abuelo, Homero Morales, sufrió un infarto esta madrugada. Está en cuidados intensivos. Pidió verlo a usted específicamente. El café se me enfrió en las manos mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital. Las calles de la ciudad se difuminaban en una masa gris. Llegué en 23 minutos. La sala de espera de cuidados intensivos estaba vacía, excepto por una enfermera que revisaba gráficas en su computadora. Homero Morales, dije sin aliento. Habitación 412, tienes 5 minutos. El abuelo se veía diminuto en esa cama de hospital. Cables y tubos salían de su cuerpo como raíces invasivas. Sus ojos se abrieron cuando entré y una sonrisa débil cruzó sus labios. Sabía que vendrías, susurró. Los otros ni siquiera levantaron el teléfono. No hables, descansa. No hay tiempo para descansar. Tosió y el monitor a su lado emitió un pitido preocupante. La carpeta, ¿la abriste? No. Bien. Ábreme tu teléfono. Con manos temblorosas desbloqueé mi celular y se lo entregué. Sus dedos se movían con sorprendente firmeza mientras escribía algo. Tardó casi 2 minutos. Finalmente me lo devolvió. Ahí están las contraseñas de 3 cuentas bancarias en Suiza y los códigos de acceso a una caja de seguridad en el Banco Central. Todo está a tu nombre desde hace 2 semanas. Abuelo, no puedo. Si puedes y lo harás. Su agarre en mi muñeca era sorprendentemente fuerte. Hay 840,000 pesos en efectivo, 3.200.000 pesos en bonos y documentos de propiedad de 4 terrenos en la costa que compré en 1978. Ahora valen. Bueno, eso lo descubrirás tú mismo. Porque yo. Porque eres el único que no me pidió nada, el único que escuchó cuando hablé, el único que entendió que el dinero es una herramienta, no una identidad. Cerró los ojos respirando con dificultad. Tu padre vendrá, Damián vendrá. Van a exigir, van a amenazar, van a llorar, pero todo ya está firmado, sellado y certificado por 3 abogados diferentes. No pueden tocarlo. Deberías decirles tú. No viviré lo suficiente.
Lo dijo con tal naturalidad que me heló la sangre. Este infarto es el tercero. El doctor me dio una semana, tal vez 2, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. No dejes que te rompan. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a decir que les robaste, que manipulaste a un anciano vulnerable, que destruiste a la familia. Sus ojos se abrieron claros y lucidos. Pero la traición no es tuya, Sebastián. La traición es de ellos, que te ignoraron durante 32 años porque no cabías en su imagen perfecta. La puerta se abrió de golpe. La enfermera entró con expresión severa. Se acabó el tiempo. Me levanté, pero el abuelo no soltó mi mano. Una cosa más. En la carpeta hay una carta. Léela antes de que vengan por ti. Te ayudará a entender. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. En el pasillo me topé de frente con papá y Damián. Sus rostros mostraban agotamiento como si no hubieran dormido. Cuando me vieron, algo oscuro cruzó sus expresiones. ¿Qué haces aquí?, preguntó papá. El abuelo me llamó. A nosotros no. La voz de Damián destilaba veneno. Qué conveniente, conveniente. No te hagas el idiota. Mi hermano se acercó invadiendo mi espacio personal. Sé lo que estás haciendo. Te metiste en la cabeza del abuelo. Lo manipulaste con tus mentiras sobre inversiones y responsabilidad. ¿Cuánto le sacaste? ¿Cuánto no le saqué nada? Mentiroso. Su grito resonó en el pasillo. 2 enfermeras se asomaron de sus estaciones. El abuelo tiene dinero, propiedades, y de repente solo quiere verte a ti. Solo confía en ti. ¿Qué le prometiste? ¿Qué le dijiste? Papá puso una mano en el hombro de Damián, pero su mirada hacia mí no era menos acusatoria. Tu hermano tiene razón en preocuparse. El abuelo está vulnerable. Si te aprovechaste de su estado. Mi estado. La voz del abuelo llegó desde la puerta de su habitación. La enfermera intentaba hacerlo volver a la cama, pero él la apartó con un gesto. Se sostenía del marco con el suero todavía conectado a su brazo. Mi estado es perfectamente lúcido y lo único de lo que me arrepiento es de haber malgastado mi tiempo tratando de enseñarles a ustedes 2 algo de dignidad. Papá, por favor, vuelve a la cama, suplicó mi padre. Vuelvo cuando termine de decir esto. Tosió, pero se mantuvo firme. Damián, gastaste los 120.000 que te di para tu maestría en un auto que perdió la mitad de su valor en 2 años. Héctor, ¿recuerdas los 50.000 que te presté para salvar tu empresa en 2018 y prometiste devolverme? Nunca vi un centavo, ni siquiera una disculpa. El silencio en el pasillo era absoluto. Sebastián tomó 500 pesos y los convirtió en un patrimonio que ninguno de ustedes podrá alcanzar en 3 vidas. Y nunca me pidió más, ni un favor, ni un contacto, nada. El abuelo me miró con algo parecido al orgullo, así que sí, todo lo que tengo es suyo y pueden irse al si creen que tienen derecho a opinar. Damián empalideció, abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Esto es una traición, logró decir finalmente, una traición a la familia. La traición, respondió el abuelo con voz de hierro, es criar a un hijo para que crea que el mundo le debe todo y no enseñarle nunca el valor del trabajo honesto. La traición es ignorar a otro hijo, porque su éxito no es lo suficientemente llamativo para presumirlo en las cenas. La traición es lo que ustedes le hicieron a Sebastián durante décadas. Las piernas del abuelo cedieron. Papá y yo nos lanzamos a sostenerlo al mismo tiempo. Entre los 2 lo llevamos de vuelta a la cama mientras Damián permanecía congelado en el pasillo con el rostro contorsionado en algo entre rabia y incredulidad. La enfermera nos echó a todos. Mientras salíamos, escuché a Damián murmurar algo. Tuve que pedirle que lo repitiera. Dije que no voy a permitir esto. No voy a permitir que me quites lo que es mío. Nunca fue tuyo. Todo era mío. Su voz subió una octava. La empresa de papá, la aprobación del abuelo, el respeto de la familia, todo. Y llegaste tú con tus mentiras y me lo quitaste. No mentí nunca. Ustedes simplemente nunca preguntaron porque no valía la pena preguntar.
Eras un perdedor trabajando en un call center, un fracasado sin futuro. Y ahora quieres que crea que de repente eres un genio de las inversiones. Se rió, pero era un sonido quebrado, histérico. Por favor, tuviste ayuda. Alguien te dio ese dinero. Alguien te ayudó a montar esta farsa. Cree lo que quieras. Voy a demostrarlo. Voy a contratar investigadores. Voy a revisar cada transacción que hayas hecho y cuando encuentre la prueba de tu fraude, voy a destruirte. Papá finalmente intervino jalando a Damián hacia el elevador. Ya basta. Los dos. Esto no es el lugar. Pero mientras las puertas del elevador se cerraban, vi la mirada de mi hermano. No era solo enojo, era algo más oscuro, más peligroso. Era el odio de alguien que acaba de darse cuenta de que su mundo perfecto era una ilusión y que el hermano al que había despreciado toda su vida acababa de demostrar ser superior en todos los sentidos que importaban. Esa noche finalmente abrí la carpeta del abuelo. Dentro había documentos bancarios, escrituras, certificados de acciones, pero encima de todo había una carta escrita a mano con la letra temblorosa pero legible del abuelo. Sebastián comenzaba: si estás leyendo esto es porque finalmente te conté la verdad. Hace 40 años fundé una empresa de importaciones que vendí por $300,000 en 1993. Tu padre nunca lo supo porque en ese entonces estaba más interesado en impresionar a sus amigos que en aprender del negocio familiar. Invertí dinero cuidadosamente durante 3 décadas. Cuando cumpliste 21 años, vi algo en ti que no había visto en tu padre ni en tu hermano. Humildad, paciencia, la capacidad de escuchar sin pretender que ya lo sabes todo. Los 1.500 pesos que te di fueron una prueba. Quería ver qué hacías con ellos. Me sorprendiste. No solo invertiste inteligentemente, sino que volviste cada 3 meses para preguntarme sobre diferentes estrategias. Nunca presumiste, nunca alardeaste, simplemente aprendiste y creciste en silencio. He observado a tu familia tratarte como si fueras invisible. He visto a tu madre servir a Damián primero en cada comida. He escuchado a tu padre hablar de su hijo, refiriéndose solo a tu hermano. Y me rompió el corazón cada vez, pero también vi cómo eso te hizo más fuerte, cómo aprendiste a no necesitar su validación, cómo construiste tu propio camino sin esperar aplausos. Esa es la verdadera fortaleza, hijo, no la que viene de que te den todo, sino la que construyes cuando no te dan nada. Lo que te estoy dejando no es solo dinero, es una responsabilidad. La responsabilidad de demostrar que el éxito verdadero no viene de títulos universitarios caros o autos de lujo, sino de disciplina, visión y trabajo constante. Tu familia va a odiarte por esto. Van a llamarte ladrón, manipulador, traidor. Déjalos. Las opiniones de gente pequeña son solo ruido. Y cuando el ruido se vuelva insoportable, recuerda esto. No les debes nada, ni explicaciones, ni disculpas, ni parte de lo que construiste. Vive bien, invierte sabiamente y si algún día tienes hijos, enséñales que el respeto se gana, no se regala. Con amor y orgullo, tu abuelo Homero. Doblé la carta con manos temblorosas. Las cifras en los documentos nadaban frente a mis ojos. 800.000 en total. Los terrenos de la costa ahora estaban en una zona turística premium. Según la última tasación valían 6 millones adicionales. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Damián. Contraté a un investigador privado. Sé que estás escondiendo algo y cuando lo encuentre te voy a hundir tan profundo que vas a desear nunca haber nacido. Borré el mensaje. Había algo casi patético en su desesperación. El hijo dorado descubriendo que su brillo era solo el reflejo de lo que otros le habían dado, mientras su hermano ignorado había estado construyendo su propia luz en silencio. El abuelo murió 5 días después. En paz, según me dijo la doctora Campos. Sus últimas palabras fueron para pedirle a la enfermera que me dijera que no me sintiera culpable por nada. El funeral fue un espectáculo de hipocresía. Mamá lloraba dramáticamente sobre el ataúd. Papá daba el pésame con expresión sombría. Damián permanecía rígido en la primera fila sin derramar una lágrima. Durante el velorio, mi tía Elvira se me acercó.
Es una pena lo del abuelo, dijo. Pero sus ojos no reflejaban tristeza. Supongo que dejó un testamento. Supones bien. Y supongo que tú sabes qué hay en él. Supones bien otra vez. Sus labios se apretaron en una línea fina. Sebastián, sé que has tenido tus diferencias con la familia, pero el abuelo no estaba bien de la cabeza al final. Si hizo cambios importantes en su testamento durante su enfermedad, podrían impugnarse legalmente por su propio bien. Claro. El testamento fue redactado hace 6 meses, cuando estaba perfectamente sano. 3 abogados diferentes certificaron su capacidad mental y fue notariado en presencia de 2 testigos independientes. Sonreí, pero gracias por tu preocupación por mi bienestar. Se alejó con el rostro enrojecido. La lectura del testamento fue programada para el jueves siguiente. Llegué 5 minutos tarde a propósito. La oficina del abogado estaba llena. Papá, mamá, Damián, mis 2 tías, 4 primos, todos me miraron cuando entré como si fuera un invasor. El abogado, un hombre calvo llamado Ernesto Quiroga, carraspeó mientras abría una carpeta de cuero. Señores, gracias por venir. El testamento del señor Homero Morales es bastante directo. Leyó las formalidades legales. Luego llegó a la parte sustancial. A mi hijo Héctor Morales le dejo mi colección de libros y mi reloj de bolsillo del siglo XIX con el deseo de que aprenda finalmente el valor del tiempo bien invertido. Papá parpadeó confundido. A mis nietos Damián y Sebastián Morales, les dejo lo siguiente. A Damián mis discos de vinilo y mi juego de ajedrez, con la esperanza de que aprenda que la paciencia es más valiosa que la velocidad. Damián se puso rígido. A Sebastián le dejo absolutamente todo lo demás. Mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis propiedades y todos los activos no mencionados específicamente. Esto incluye 4 terrenos costeros, bonos por valor de 3.200.000 pesos y 40.000 pesos en efectivo. El silencio que siguió fue sepulcral. Además, continuó el abogado, el señor Morales dejó esta nota. No es mi intención castigar a nadie, sino recompensar al único que demostró entender lo que traté de enseñar durante 40 años. Que esta decisión sirva como lección final sobre la diferencia entre sentirse merecedor de algo y verdaderamente ganárselo. Damián se levantó tan violentamente que su silla cayó. Esto es una farsa. Él lo manipuló. Lo envenenó contra nosotros, señor Morales, dijo el abogado con calma profesional. Su abuelo anticipó objeciones, por eso dejó certificados médicos de 3 doctores diferentes confirmando su lucidez mental. También dejó grabaciones en video explicando sus razones. ¿Desea verlas? Sí, gritó Damián. Quiero ver esas supuestas grabaciones. El abogado suspiró y sacó un laptop. Presionó play. La cara del abuelo llenó la pantalla. Se veía cansado, pero coherente. La fecha en la esquina mostraba que fue grabado 4 meses antes de su muerte. Si están viendo esto, dijo el abuelo en la grabación, es porque algunos de ustedes están cuestionando mi decisión. Así que voy a ser perfectamente claro. Damián, te quise como quiero a todos mis nietos, pero te observé convertirte en un hombre que cree que el mundo le debe algo simplemente por existir. Te vi despreciar a tu hermano porque su trabajo no tenía prestigio. Te escuché hacer comentarios crueles sobre él en reuniones familiares, pensando que yo no los oía. Esa arrogancia, ese desprecio por quienes consideras inferiores es algo que no toleraré recompensando. Damián estaba blanco como el papel. Héctor, tú permitiste todo esto. Permitiste que un hijo fuera idolatrado mientras el otro era ignorado. Creaste un monstruo de privilegio y luego te preguntas por qué no tiene humildad. Eres un buen hombre, pero un padre terrible cuando se trata de justicia. Papá cerró los ojos. Sebastián nunca me pidió nada, excepto conocimiento. Trabajó en silencio, ahorró en silencio, creció en silencio. Y cuando finalmente reveló lo que había logrado, en lugar de celebrarlo, su propia familia lo acusó de ser un criminal. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde debo poner mi confianza. La grabación terminó. Nadie habló durante 30 segundos completos. Entonces Damián me señaló con el dedo.
Esto no termina. Aquí voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que lo manipulaste y cuando termine contigo no vas a tener nada. Adelante, respondí con calma. El abuelo ya previó eso también. Según el abogado Quiroga, cualquier intento de impugnación activará una cláusula que donará todos los activos disputados a obras de caridad. Así que si peleas, todos perdemos, excepto los niños con cáncer, supongo. La cara de Damián se contorsionó en una máscara de odio puro. Te odio. Susurró. Te odio más de lo que he odiado a nadie en mi vida. Lo sé, respondí. Y esa es exactamente la razón por la que el abuelo tomó la decisión correcta. Salí de esa oficina mientras mi familia me maldecía en susurros. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente, era algo más profundo. Era la validación de saber que alguien, al menos una persona en este mundo, había visto mi valor cuando nadie más se molestó en mirar. Y mientras conducía de vuelta a mi departamento en Palermo, me di cuenta de que la venganza familiar más poderosa no es la que planeas, es la que simplemente sucede cuando dejas de vivir para la aprobación de personas que nunca te merecieron en primer lugar. Los siguientes 3 meses fueron una masterclass en cómo una familia puede desintegrarse cuando el dinero revela quiénes son realmente. Damián cumplió su amenaza de contratar un investigador privado, un tipo llamado Ulises Paz, que me siguió durante semanas revisando cada transacción bancaria, cada inversión, cada documento. Al final encontró exactamente lo que yo sabía que encontraría. Nada ilegal. Absolutamente nada. Eso solo lo enfureció más. Las llamadas de mamá se volvieron más desesperadas. Me dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que estaba destruyendo a la familia, que el abuelo habría querido que compartiéramos, que era mi deber como hijo y hermano ser generoso. Bloqueé su número después del mensaje número 47. Papá intentó un enfoque diferente. Me invitó a cenar solo para hablar. Fui contra mi mejor juicio. Nos sentamos en un restaurante italiano en el centro, uno de esos lugares con manteles blancos y velas en cada mesa. Papá ordenó vino caro sin preguntar si yo quería. Ese pequeño gesto lo decía todo. Sebastián comenzó después del segundo trago. Sé que las cosas se salieron de control en el funeral. Se salieron de control. Damián me llamó ladrón frente a 40 personas. Está dolido, tienes que entenderlo. Toda su vida pensó que iba a heredar algo significativo del abuelo. Y yo qué se supone que pensaba yo toda mi vida mientras ustedes me trataban como mueble. Papá se movió incómodo en su silla. No fue tan malo, no. Me incliné hacia adelante. Dame un ejemplo, papá. Un solo ejemplo en los últimos 10 años donde me preguntaste cómo me estaba yendo. Donde celebraras algo que yo lograra. Uno solo abrió la boca, la cerró. Sus ojos buscaron en el techo, en las paredes, en cualquier parte, menos en mí. Eso pensé. Dije, mira, cometí errores. Lo admito, pero eso no significa que tengas que castigar a toda la familia. El abuelo te dejó casi 11 millones de dólares cuando sumas todo. Damián y yo recibimos objetos sentimentales. ¿No ves lo injusto que es eso? Lo que veo. Respondí lentamente. Es que el abuelo les dio exactamente lo que merecían, recuerdos de lo que pudieron haber aprendido si hubieran prestado atención. No seas cruel. No soy cruel. Soy honesto. Hay una diferencia. Papá suspiró frotándose las sienes. La empresa está en problemas otra vez. Necesito capital. Pensé que tal vez tú podrías. No, ni siquiera escuchaste la cifra. No necesito escucharla. La respuesta es no. Su rostro se endureció. Eres mi hijo. Tengo derecho a pedir ayuda. Tuviste 32 años para tratarme como un hijo. Elegiste no hacerlo. No puedes reclamar ese título ahora que te conviene financieramente. Se puso de pie tan bruscamente que su silla raspó el piso con un chirrido agudo. Sacó su billetera y arrojó 3 billetes sobre la mesa. El abuelo se equivocó contigo. Te convirtió en alguien tan frío como él. No lo corregí.
Me enseñó a ver a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen. Y lo que tú haces, papá, es buscarme solo cuando necesitas algo. Se fue sin despedirse. Terminé mi pasta solo, saboreando cada bocado. Era la comida más tranquila que había tenido en meses, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi departamento, alguien tocó a mi puerta con golpes urgentes. Miré por la mirilla y vi a mi prima Renata. Se veía descompuesta con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. Abrí con cautela. Renata, tengo que hablar contigo, por favor, es importante. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá temblando, retorciendo las manos en su regazo. Damián me pidió que hiciera algo terrible. Soltó sin preámbulos. ¿Qué cosa? Quiere que declare que el abuelo estaba senil. Que te vio manipularlo, que escuché conversaciones donde lo presionabas para cambiar su testamento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me ofreció $000 si firmo una declaración jurada diciendo eso. La rabia me atravesó como electricidad. ¿Y vas a hacerlo? No, por eso estoy aquí, Sebastián. Yo estuve en esa barbacoa. Vi cómo te trataron. Vi cómo explotó Damián cuando descubrió que tenías éxito. No voy a mentir por él, pero necesitas saber lo que está planeando. ¿Qué más dijo? Que iba a encontrar la manera de quitarte todo, que consultó con abogados y hay formas de demostrar influencia indebida, que solo necesita testigos creíbles. Se limpió los ojos. También dijo que si no puedes tener el dinero del abuelo, te va a arruinar de otras formas. ¿Cómo? No sé. Se puso críptico, pero Sebastián está obsesionado. Pasa horas en su oficina haciendo llamadas. Casi no duerme. Su esposa, Miriam, me dijo que está preocupada por su salud mental. Después de que Renata se fue, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala durante horas. No tenía miedo exactamente, pero había una sensación de inevitabilidad. Damián no iba a detenerse. Su ego estaba demasiado fracturado. Necesitaba destruirme para poder vivir consigo mismo. Una semana después, descubrí su primera jugada. Recibí una llamada del banco donde tenía mi cuenta principal. El gerente, un hombre llamado Armando Sosa, que conocía desde hacía años, sonaba tenso. Señor Morales, necesito que venga a la sucursal lo antes posible. ¿Qué sucede? Es mejor que hablemos en persona. Llegué en 30 minutos. Armando me llevó a su oficina privada y cerró la puerta con llave. Su rostro estaba pálido. Recibimos una denuncia anónima. Dicen que está lavando dinero a través de múltiples cuentas, que sus inversiones son fachada para actividades ilegales. Eso es absurdo. Lo sé. Revisé personalmente todos sus movimientos. Todo está limpio, documentado, legal, pero la denuncia fue hecha a través de canales oficiales. Tenemos que investigar. Es protocolo. ¿Quién la hizo? Es anónima, pero dudo. Vino con documentos muy detallados. Alguien que conoce sus finanzas íntimamente, números de cuenta, fechas de transacciones específicas. ¿Tiene idea de quién podría tener esa información? Supe la respuesta antes de que terminara la pregunta. Damián tenía acceso a información familiar. Podía haber obtenido datos durante el proceso de investigación privada o tal vez mamá le dio algo sin saber lo que estaba haciendo. Puedo defenderme de esto, dije. Puede, pero mientras tanto tenemos que congelar sus cuentas. Ley de prevención de lavado. Mis manos están atadas. 3 de mis cuentas fueron congeladas esa tarde. No podía acceder a 800,000. Las rentas de mis propiedades seguían entrando, pero todo lo demás estaba bloqueado hasta que la investigación terminara. Damián había elegido su campo de batalla cuidadosamente. No podía tocar la herencia del abuelo directamente, así que iba a atacar mis propios activos. Iba a intentar ahogarme financieramente mientras yo peleaba batallas legales. 2 semanas después llegó la siguiente jugada. Recibí una citación judicial. Uno de mis inquilinos, un hombre llamado Tobías Guerrero, que rentaba mi departamento en Belgrano,
me estaba demandando. Alegaba que yo había falsificado documentos de propiedad, que el departamento no era realmente mío, que había sido víctima de fraude inmobiliario. Era tan obviamente falso que mi abogada, Draora Natalia Roque, se rió cuando leyó la demanda. Esto no va a ningún lado. Sus escrituras están en orden perfecto, pero tendrá que gastar tiempo y dinero defendiéndose. Ese es el punto. Dije, disculpe, no se trata de ganar. Se trata de sangrarme económicamente, de mantenerme ocupado con batallas legales mientras él busca otras formas de atacar. Natalia frunció el ceño. ¿Tiene enemigos? Tengo un hermano. Sus ojos se abrieron con comprensión. Ah, disputas de herencia, algo así. Investigamos a Tobías Guerrero. Resultó que su abogado era un viejo amigo de la Universidad de Damián y curiosamente Tobías había recibido un depósito de 15,000 pesos en su cuenta 2 días antes de presentar la demanda. El rastro de dinero llevaba a una cuenta corporativa que con suficiente excavación conectaba indirectamente con una de las empresas clientes de Damián. Mi hermano estaba pagando a gente para demandarme. La tercera jugada llegó una semana después y fue la más personal. Estaba cenando en un restaurante tranquilo cuando una mujer se acercó a mi mesa, 30 y tantos años, bonita, con una sonrisa nerviosa. Sebastián Morales. Sí, me llamo Lorena Hidalgo. Soy periodista del Diario Nacional. Podría hacerle algunas preguntas sobre las acusaciones de fraude. El restaurante se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. No tengo idea de qué habla. Hay rumores de que manipuló a su abuelo enfermo para obtener su herencia, que está involucrado en esquemas de lavado de dinero. Sus cuentas bancarias fueron congeladas la semana pasada. ¿Tiene algún comentario? Me levanté lentamente. No tengo comentarios para acusaciones sin fundamento y le sugiero que verifique sus fuentes antes de difamar a alguien públicamente. Mis fuentes son muy confiables, de hecho, su propio hermano. Buenas noches. Salí del restaurante con la mirada de 50 personas clavada en mi espalda. Al día siguiente había un artículo en la sección de Sociedad del Diario Nacional, heredero millonario bajo sospecha de fraude, la oscura historia detrás de una fortuna familiar. El artículo estaba lleno de medias verdades y sugerencias venenosas. Mencionaba las cuentas congeladas sin contexto. Citaba fuentes cercanas a la familia diciendo que el abuelo había estado confundido en sus últimos meses. Insinuaba sin afirmar directamente que yo había cometido crímenes financieros. Al final del artículo había una foto de Damián identificado como el hermano preocupado por las circunstancias sospechosas. Mi teléfono explotó. Llamadas de conocidos, excompañeros de trabajo, amigos lejanos. Todos querían saber si era verdad, si realmente había estafado a mi abuelo, si era un criminal. Esa noche, sentado en mi departamento vacío, sentí por primera vez algo parecido a la duda, no sobre mi inocencia o mis acciones, sino sobre si valía la pena seguir peleando contra gente que claramente no tenía límites morales. Entonces recordé las palabras del abuelo, no dejes que te rompan. Llamé a Natalia Roque. Necesito que hagas algo por mí, algo grande. Dime. Quiero que investigues cada movimiento financiero que Damián ha hecho en los últimos 5 años. Cada cuenta, cada transacción, cada préstamo. Si está dispuesto a atacarme con tanta hazaña, debe estar escondiendo algo. Eso es costoso y no hay garantía de encontrar algo. Hazlo. Y Natalia, no escatimes en gastos. Si Damián quiere una guerra, voy a darle una que nunca olvidará. 2 semanas después, Natalia llegó a mi departamento con una carpeta gruesa y una sonrisa que no presagiaba nada bueno para mi hermano. Encontramos algo, dijo, algo grande. Abrió la carpeta frente a mí. Dentro había extractos bancarios, registros de transferencias, correos electrónicos obtenidos legalmente a través de órdenes judiciales. Su hermano ha estado desviando fondos de la empresa de su padre durante 3 años, pequeñas cantidades al principio, pero creciendo gradualmente. En total son 480,000 pesos que no puede explicar. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Papá lo sabe. No hay evidencia de eso. De hecho,
Los registros sugieren que Damián falsificó firmas de su padre en varios documentos. Técnicamente es malversación de fondos corporativos. ¿Estás segura? Tengo 3 contadores forenses que lo confirmaron y aquí está lo mejor. Sacó otro documento. Parte de ese dinero fue usado para pagar a Tobías Guerrero y a al menos otras 2 personas que están preparando demandas falsas contra usted. Eso es conspiración para cometer fraude. Es un delito penal. Miré los documentos durante largo tiempo. En mis manos tenía el poder de destruir completamente a Damián. No solo su reputación, sino su libertad. Podía enviarlo a prisión. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Natalia. Todavía no lo sé. Dame tiempo para pensar. Esa noche no pude dormir. No por miedo o ansiedad, sino porque estaba tomando una decisión que definiría quién era yo. Realmente podía usar esta información para aniquilar a Damián, pero eso me convertiría en alguien tan vengativo como él. O podía encontrar otra manera, algo que le enseñara una lección sin destruirlo completamente. Entonces me di cuenta de algo. No necesitaba destruir a Damián. Solo necesitaba quitarle el poder de destruirme a mí. Llamé a Natalia la mañana siguiente. Programa una reunión. Damián, papá, mamá y nuestros respectivos abogados. Diles que tengo una propuesta que no pueden rechazar. ¿Qué tipo de propuesta? La que termina con esto de una vez por todas. En mis términos, la reunión fue programada para el viernes a las 10 de la mañana en la oficina de Natalia. Cuando llegué, todos ya estaban ahí. Damián me miró con odio puro. Mamá evitaba mi mirada. Papá se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Me senté frente a ellos y coloqué la carpeta de Natalia sobre la mesa. Gracias por venir. Esto no tomará mucho tiempo. ¿De qué se trata esto, Sebastián?, preguntó el abogado de Damián, un tipo engreído llamado Heriberto Paz. Se trata de terminar esta guerra antes de que todos perdamos. Nosotros no empezamos ninguna guerra, dijo Damián con voz tensa. No abrí la carpeta. Entonces, ¿esto qué es? Denuncias falsas de lavado de dinero, demandas frívolas coordinadas, artículos difamatorios en periódicos. Todo rastreado hasta ti, hermano. No sé de qué hablas. Claro que no. Empujé el primer documento hacia él. Tobías Guerrero recibió $000 de una cuenta que eventualmente conecta contigo. ¿Quieres que siga? El color abandonó su rostro. Damián, dijo papá lentamente. ¿Qué hiciste? Nada. Él está mintiendo. Tengo 3 contadores forenses y 2 investigadores privados que dicen lo contrario. Saqué más documentos, pero eso no es lo peor. Lo peor es esto. Puse frente a papá los registros de las transferencias ilegales. 480,000 pesos, papá, desviados de tu empresa durante 3 años con tu firma falsificada en los documentos de autorización. Papá tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían de lado a lado mientras leía. Cuando levantó la vista hacia Damián, había algo roto en su expresión. Dime que esto no es verdad. Damián abrió la boca. No salió ningún sonido. Dime que no robaste de tu propia familia, insistió papá con la voz quebrándose. Yo necesitaba el dinero. Las deudas se acumulaban, el BMW, el departamento nuevo, las cuotas de la maestría que aún debía. Iba a devolverlo. ¿Cuándo? Antes o después de destruir a tu hermano con mentiras. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Aquí está mi propuesta, dije. Finalmente. Damián devuelve todo lo que robó hasta el último centavo. Retira todas las demandas falsas contra mí, publica una retractación completa en el mismo periódico donde me difamó y nunca jamás vuelve a contactarme. ¿Y si no acepto?, preguntó Damián con voz pequeña. Entonces entregó todo esto a la fiscalía. Malversación de fondos. Falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude. Estás viendo entre 5 y 10 años de prisión. Mamá sollozó. Papá se hundió en su silla. Damián, dijo Heriberto en voz baja. Te sugiero fuertemente que aceptes.
Mi hermano me miró con ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación. ¿Por qué haces esto? Ya tienes todo. Ya ganaste. ¿Por qué no simplemente me destruyes y terminas con esto? Porque no soy tú, respondí. Y porque a pesar de todo, el abuelo me enseñó que la verdadera fortaleza no está en aplastar a tus enemigos, sino en saber cuándo ser misericordioso sin ser débil. Esto no es misericordia, es humillación. No, lo corregí. La humillación es lo que tú me hiciste durante 32 años. Esto es justicia y tienes suerte de que sea lo único que estoy ofreciendo. Firmó los documentos esa tarde. Cada página con mano temblorosa, con lágrimas de rabia manchando el papel. Papá observaba en silencio con una expresión que nunca olvidaré. No era solo decepción, era el momento exacto en que un padre se da cuenta de que fracasó completamente con un hijo. Mientras salía de esa oficina, Damián me bloqueó el paso una última vez. Algún día, susurró, vas a perder todo y cuando eso pase voy a estar ahí para verlo y me voy a reír. Tal vez respondí, pero ese día no es hoy. Y honestamente, Damián, dudo que alguna vez llegue, porque la diferencia entre tú y yo es que yo construí mi fortuna con inteligencia y paciencia. Tú solo supiste gastar lo que otros te dieron. Lo dejé parado ahí con su traje italiano de 5,000 pesos y su BMW afuera, pero completamente quebrado por dentro. Y mientras conducía de regreso a mi departamento, me di cuenta de que la venganza más satisfactoria no era la que destruía a tu enemigo, era la que lo obligaba a enfrentar exactamente quién era en realidad. La retractación de Damián salió publicada 3 semanas después en la misma sección del Diario Nacional donde me había difamado. Era breve, legal y absolutamente humillante para él. Damián Morales se retracta de declaraciones previas sobre su hermano Sebastián Morales. Las acusaciones de manipulación y fraude carecían de fundamento. El señor Sebastián Morales es un inversionista legítimo cuyo patrimonio fue construido a través de medios completamente legales. Pensé que eso sería el final. Que Damián había aprendido su lección, pero estaba a punto de descubrir que cuando lastimas el ego de ciertos hombres no se detienen, solo se vuelven más peligrosos. Un martes por la tarde estaba revisando propuestas de inversión en mi oficina casera cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí, 40 y tantos años, vestida profesionalmente, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Abrí con cautela. Señor Sebastián Morales. Sí, soy la licenciada Julieta Maravillas, inspectora de la Comisión de Fiscalización de Propiedades. ¿Puedo pasar? Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mantuve la compostura. Por supuesto, se sentó en mi sala y sacó varios documentos. Hemos recibido una denuncia anónima alegando que usted está operando propiedades de alquiler sin las licencias apropiadas. También se sugiere que no está declarando todos sus ingresos de renta. Eso es completamente falso. Tengo todas mis licencias en orden y declaro cada peso. Me alegra escuchar eso. ¿Tendría inconveniente en mostrarme los documentos? Pasé las siguientes 3 horas mostrándole cada licencia, cada declaración de impuestos, cada contrato de arrendamiento. Todo estaba impecable porque había sido meticuloso desde el principio. La licenciada Maravillas revisó cada página con expresión neutra. Todo parece estar en orden, dijo finalmente, pero debo advertirle que la investigación seguirá abierta durante 60 días. Es protocolo. ¿Quién hizo la denuncia? Es confidencial. Fue mi hermano Damián. Algo cruzó su rostro. Solo por un segundo, pero lo vi. No puedo revelar esa información. Pero señor Morales, entre nosotros se inclinó ligeramente hacia adelante. He estado haciendo este trabajo durante 15 años y he visto muchas denuncias motivadas por venganza familiar. Su documentación es impecable. Sospecho que quien hizo esto lo sabía, pero quería causarle problemas de todas formas. Después de que se fue, me quedé sentado en silencio durante largo rato. Damián había firmado el acuerdo. Había aceptado dejar de atacarme y sin embargo, aquí estaba otra denuncia anónima, otra investigación, otro dolor de cabeza. Llamé a Natalia, violó el acuerdo. Necesito opciones. Si puedes probar que fue él, no puedo.
Es una denuncia anónima. Él aprendió a cubrirse mejor. Entonces, legalmente no hay mucho que podamos hacer. El acuerdo solo cubría demandas directas y difamación pública. Tiene que haber algo. Lo siento, Sebastián. A veces la gente mala encuentra formas de seguir siendo mala. Colgué sintiéndome impotente por primera vez en meses. Damián había encontrado un resquicio legal. Podía atacarme indirectamente a través de denuncias anónimas y canales oficiales sin violar técnicamente nuestro acuerdo. 2 días después recibí otra visita, esta vez de la oficina de impuestos. Querían auditar mis declaraciones de los últimos 5 años. Otra denuncia anónima sobre posible evasión fiscal. Una semana después, inspectores de salud y seguridad aparecieron en mi edificio de Recoleta. Denuncia anónima sobre violaciones al Código de Construcción. Damián me estaba ahogando en burocracia, no podía tocarme legalmente, así que estaba usando cada agencia gubernamental disponible para hacer mi vida miserable. Y lo peor era que yo tenía que cooperar con cada investigación, gastar tiempo y dinero defendiéndome de acusaciones que sabíamos que eran falsas. Estaba en medio de mi tercera auditoría cuando Renata llamó. Sebastián, necesitas saber algo. Damián está en terapia y eso es noticia. Es terapia ordenada por la corte. Su esposa Miriam amenazó con divorciarse a menos que buscara ayuda. Dice que está obsesionado contigo, que no habla de otra cosa, que ha perdido 15 kilogramos porque casi no come, solo planea formas de fastidiarte. Estás bromeando. Ojalá. Sebastián está destruyendo su propia vida solo para incomodarte. Su jefe le dio una advertencia formal porque su desempeño cayó en picada. Miriam se mudó con su madre la semana pasada y sigue gastando dinero que no tiene en investigadores y abogados buscando cualquier error tuyo. Esto es demencial. Lo es y es por eso que te llamo, porque creo que necesitas hacer algo drástico para terminar con esto. ¿Cómo qué? No lo sé, pero lo que estás haciendo ahora, solo defenderte no está funcionando. Él va a seguir y seguir hasta que uno de ustedes colapse. Esa noche no pude dormir. Renata tenía razón. Podía ganar cada investigación, cada auditoría, cada inspección, pero Damián iba a seguir enviándolas. Era una guerra de desgaste que él estaba dispuesto a pelear incluso si lo destruía a él. También necesitaba terminar con esto de una manera definitiva. ¿Pero cómo? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Estaba ordenando el estudio del abuelo que papá me había pedido que limpiara, ya que técnicamente era mío ahora. Entre cajas de libros viejos y documentos amarillentos, encontré un sobresellado con mi nombre escrito en la letra del abuelo. Dentro había una carta y una llave pequeña. Sebastián comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque finalmente tuviste el coraje de revisar mi estudio. La llave que incluyo abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal del centro. Número de caja 3412. Dentro encontrarás algo que guardé durante 43 años. Algo que tu padre nunca supo que existía. Es información sobre el verdadero origen de la fortuna familiar Morales. Tu bisabuelo, Arsenio Morales, no era el santo que todos creen. Hizo su dinero inicial a través de medios cuestionables, contrabando durante la guerra, específicamente. Nunca fue procesado, pero los documentos están ahí. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que entiendas algo fundamental. Toda familia tiene secretos. Todo patrimonio tiene un origen que no es perfecto. La diferencia es quién elige usar esos secretos para crecer y quién los usa para destruir. Confío en que tú harás lo correcto con esta información. Sea lo que sea que decidas, hazlo con la misma integridad que has mostrado hasta ahora. Fui al banco a la mañana siguiente. La caja de seguridad contenía exactamente lo que el abuelo había descrito. Documentos que probaban que mi bisabuelo había construido su fortuna inicial contrabandeando bienes durante la Segunda Guerra Mundial. No armas ni nada terrible, pero definitivamente ilegal. Había cartas, recibos, registros de embarques. También había algo más. Un documento que mostraba que papá había usado parte de ese dinero sucio para fundar su propia empresa hace 30 años. Técnicamente,
Todo el patrimonio de la familia Morales estaba construido sobre fundaciones cuestionables. Me senté en el cuarto privado del banco durante horas mirando esos documentos. En mis manos tenía el poder de destruir la reputación de toda la familia Morales. Podía filtrar esto a la prensa, podía arruinar a papá. Podía demostrar que Damián era un hipócrita disfrutando de riquezas construidas sobre acciones mucho peores que cualquier cosa que él me había acusado de hacer. Pero, era eso lo que quería. Convertirme en alguien que usaba los secretos familiares como armas. Volví a leer la carta del abuelo. Hazlo con integridad. Entonces supe exactamente qué hacer. Organicé una reunión familiar. Todos, papá, mamá, Damián, mis tías, mis primos. 19 personas en total. La cité en la casa del abuelo, que técnicamente ahora era mía, pero que aún no había decidido qué hacer con ella. Cuando todos estuvieron sentados en la sala principal, coloqué la caja con los documentos sobre la mesa de centro. Gracias por venir. Comencé. Sé que las cosas han estado tensas. Sé que Damián y yo hemos estado en guerra y sé que muchos de ustedes han tomado bandos, miradas incómodas alrededor de la habitación. Encontré algo en el estudio del abuelo, algo que él guardó durante décadas. Abrí la caja. Documentos que prueban que el bisabuelo Arsenio construyó la fortuna inicial de los Morales a través de contrabando durante la guerra. Papá se puso pálido. ¿Qué es todo verdad? Cartas, recibos, registros de embarques. El dinero que usaste para fundar tu empresa, papá, venía directamente de esas actividades. Yo no sabía, lo sé, pero eso no cambia el hecho. Toda nuestra familia, todo nuestro supuesto prestigio está construido sobre dinero que originalmente se ganó ilegalmente. Damián se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nos cuentas esto? Porque quiero que todos entiendan algo. Miré directamente a mi hermano. Tú me has acusado de ser un fraude, un manipulador, alguien sin valores. Has gastado meses y una fortuna tratando de probar que mi dinero es sucio. Y ahora descubres que tu dinero, el dinero del que has estado tan orgulloso toda tu vida, viene de fuentes mucho peores que cualquier cosa que me hayas acusado de hacer. El silencio era absoluto. Podría usar esto para destruirte, Damián. Podría filtrarlo a la prensa. Tu reputación quedaría arruinada. La empresa de papá probablemente no sobreviviría al escándalo. Toda la familia Morales sería manchada. Pero no voy a hacerlo. Damián me miró con desconfianza. ¿Por qué no? Porque el abuelo me enseñó que la integridad no se trata de ser perfecto. Se trata de elegir hacer lo correcto, incluso cuando tienes el poder de hacer lo incorrecto. Cerré la caja. Voy a quemar estos documentos todos. Y el secreto del bisabuelo Arsenio morirá conmigo. ¿A cambio de qué? Preguntó papá con voz temblorosa. A cambio de paz. Paz real. No solo un acuerdo legal. Damián, vas a dejar de atacarme. No más denuncias anónimas, no más investigaciones, no más nada. Y yo voy a dejar de defenderte porque francamente estoy cansado de toda esta guerra. Miré alrededor de la habitación y todos ustedes van a tomar una decisión. Pueden seguir tratándome como el villano de esta historia. Pueden seguir creyendo que manipulé al abuelo, que robé algo que no merecía. O pueden aceptar que tal vez, solo tal vez, el abuelo vio algo en mí que ninguno de ustedes se molestó en buscar. No les estoy pidiendo que me amen, ni siquiera les estoy pidiendo que me gusten, solo les pido que me dejen en paz. Mamá rompió en llanto. Papá la abrazó, pero sus ojos no se apartaban de la caja cerrada sobre la mesa. Damián se puso de pie lentamente. Si quemas esos documentos, dijo con voz ronca, estarás salvándonos a todos nosotros. Lo sé. ¿Por qué lo harías? Porque a diferencia de ti, hermano, yo no necesito destruir a otros para sentirme valioso. Algo cambió en su rostro. No era arrepentimiento exactamente, pero sí el primer destello de comprensión genuina que había visto en años. ¿Alguna vez vas a perdonarme?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondí honestamente. Pero puedo prometerte que voy a dejar de odiarte y tal vez eso sea suficiente para empezar. Esa noche,
En el jardín trasero de la casa del abuelo encendí una fogata. Uno por uno. Quemé cada documento. Papá y Damián observaban en silencio mientras 43 años de secretos se convertían en cenizas. Cuando el último papel se consumió, Damián habló. El abuelo tenía razón sobre ti. ¿Sobre qué? Sobre que eras más fuerte que yo. Más inteligente. Mejor. Se limpió los ojos rápidamente. Pasé toda mi vida pensando que era superior porque tenía las cosas que tú no tenías. El auto, el título, la aprobación de papá. Pero tú tenías algo que yo nunca tuve. ¿Qué? Integridad real. No la clase que se pone y se quita como traje, la clase que se mantiene incluso cuando tienes todas las razones para ser cruel. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Voy a cumplir mi palabra. No más ataques, no más denuncias, no más guerra. Hizo una pausa. Y voy a empezar a devolver el dinero que robé de papá, aunque me tome años. Damián, llamé, se giró. Gracias. Asintió y se fue. Papá se quedó conmigo mientras las últimas brasas se apagaban. Nunca te di crédito, dijo. Finalmente, como padre te fallé. Dejé que Damián fuera mi orgullo porque su éxito era visible, fácil de presumir. Nunca vi tu fortaleza silenciosa como lo que realmente era algo mucho más valioso. Papá, no, déjame terminar. El abuelo te eligió porque vio en ti lo que yo debía haber visto y hoy, al quemar esos documentos, te mostraste exactamente por qué tenía razón. Sus ojos brillaban con lágrimas. Espero algún día poder merecerte como hijo. No supe qué decir a eso, así que simplemente nos quedamos ahí viendo las cenizas volar en el viento nocturno, cada una llevándose un pedazo del veneno que había infectado a nuestra familia durante generaciones. Y me di cuenta de que la verdadera venganza nunca fue sobre destruir a Damián o probar que tenía razón. Fue sobre liberarme de la necesidad de su aprobación. Fue sobre entender que mi valor nunca dependió de su reconocimiento, y esa libertad, esa paz interior, valía más que todos los millones de dólares que el abuelo me había dejado. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Damián cumplió su palabra. Las denuncias anónimas cesaron. Las investigaciones se cerraron una por una, todas concluyendo que no había irregularidades. Mi vida volvió a un ritmo normal por primera vez en casi un año. Pero normal para mí ahora significaba algo completamente diferente. Usé parte de la herencia del abuelo para establecer un fondo de inversión enfocado en ayudar a jóvenes emprendedores de bajos recursos. No era caridad pura, sino capital semilla a cambio de pequeños porcentajes. Quería darles lo que el abuelo me había dado a mí, una oportunidad y conocimiento. El primer beneficiario fue un joven de 23 años llamado Hugo Valenzuela, que tenía una idea brillante para una app de logística, pero cero contactos y cero capital. Le di 30,000 pesos y 3 meses de mentoría intensiva. Su Apora mueve $500,000 mensualmente. Una tarde, mientras revisaba propuestas en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Sebastián, soy Miriam, la esposa de Damián, ex esposa. Técnicamente, el divorcio se había finalizado 2 meses atrás. Miriam, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito hablar contigo en persona. Es sobre Damián. Nos encontramos en un café tranquilo en el centro. Miriam se veía bien, mejor que la última vez que la había visto. Había algo de paz en sus ojos que no estaba ahí antes. Gracias por venir, comenzó. Sé que no tenías obligación. Damián y yo estamos en tregua, pero tú nunca me hiciste nada. ¿De qué se trata esto? Él está en el hospital. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Colapso nervioso completo. Lo encontraron en su departamento después de que no se presentó al trabajo durante 3 días. Había destrozado todo. Fotos, muebles, todo. Ella jugaba con su taza de café. Los doctores dicen que es depresión severa combinada con ansiedad extrema. Probablemente ha estado así por años, pero la situación contigo lo empujó más allá del límite. Miriam, yo no quería, lo sé. Y él también lo sabe ahora. Por eso te pedí que vinieras.
Sacó un sobre. Me pidió que te diera esto. Dice que no está listo para verte cara a cara todavía, pero quería que leyeras esto. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra desordenada de Damián Sebastián. Comenzaba. No sé cómo empezar esto. He estado en terapia intensiva durante 6 semanas, medicado, monitoreado. Y durante todo ese tiempo lo único que los doctores querían que hiciera era enfrentar la verdad sobre mí mismo. La verdad es que te odié durante años, pero no porque hicieras algo malo. Te odié porque tu mera existencia me recordaba todas las formas en las que yo era débil. Mientras tú trabajabas en silencio y construías algo real, yo gastaba dinero que no había ganado y me sentía superior por ello. El abuelo vio eso. Papá eventualmente lo vio. Y cuando tú revelaste tu éxito en esa barbacoa, el mundo entero lo vio. Yo quedé expuesto como el fraude que siempre fui. Pero en lugar de aceptarlo y cambiar, decidí destruirte. Porque si te destruía, podría seguir creyendo la mentira de que yo era el mejor, que merecía más que tú. Gasté casi 200.000 atacándote, arruiné mi matrimonio. Casi pierdo mi trabajo. ¿Y para qué? Para probar algo que todos ya sabían, que tú eres mejor hombre que yo. No te estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Entiendo por qué el abuelo te eligió. Entiendo por qué papá finalmente te ve diferente. Entiendo todo. Y lo que más me duele es que tuve 32 años para ser tu hermano, 32 años para verte como persona en lugar de como competencia, y desperdicié cada uno de esos años. Si alguna vez salgo de este lugar y reconstruyo mi vida, va a ser sin la necesidad de ser mejor que tú. Voy a tratar de ser mejor que el Damián de ayer. Eso es todo lo que puedo prometer. Tu hermano, que finalmente está tratando de crecer. Doblé la carta lentamente. Miriam me observaba con expresión cautelosa. ¿Vas a visitarlo? Él quiere que lo visite, dice que no. Dice que está demasiado avergonzado, pero yo creo que le haría bien verte. Hizo una pausa. Sebastián, sé que te hizo cosas terribles. Sé que tienes todo el derecho de nunca querer verlo de nuevo. Pero si hay una parte de ti que todavía recuerda cuando eran niños, antes de que todo se volviera tóxico. Voy a pensarlo, dije honestamente. Esa noche saqué una foto vieja que había guardado en una caja. Damián y yo teníamos 6 años. Estábamos en el jardín del abuelo cubiertos de lodo, sonriendo con esa alegría simple que solo los niños conocen. En esa foto éramos solo hermanos, sin competencia, sin comparaciones, sin odio. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Fue gradual o hubo un momento específico donde la rivalidad reemplazó al amor fraternal? Fui a visitarlo una semana después. El hospital psiquiátrico era un edificio moderno en las afueras de la ciudad, limpio, luminoso, pero innegablemente un lugar para personas rotas. La enfermera me llevó a una sala de visitas donde Damián esperaba sentado en un sofá azul pálido. Se veía demacrado. Había perdido más peso. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, pero cuando me vio, algo en su expresión se suavizó. «Viniste», dijo simplemente. Miriam puede ser muy persuasiva. Nos sentamos en silencio incómodo durante varios segundos. «Leí tu carta», dije finalmente, y creo que es el primer paso. Pero Damián, admitir que tienes un problema no lo soluciona mágicamente. Va a tomar trabajo, mucho trabajo. Lo sé. Mi terapeuta me lo recuerda 3 veces por semana. Se frotó las manos nerviosamente. Me diagnosticaron con trastorno narcisista de la personalidad, combinado con depresión y ansiedad. Al parecer, he estado viviendo con esto desde adolescente. ¿Te ayuda a verlo? En cierto modo. Explica mucho sobre por qué siempre necesité ser el centro de atención, porque me destruí cuando dejé de serlo. Me miró directamente. Pero no es excusa. Millones de personas tienen problemas de salud mental y no atacan a sus hermanos como yo lo hice. No, concordé. No lo hacen. El doctor dice que probablemente nunca tendremos una relación normal de hermanos. Dice que hice demasiado daño, que la confianza está demasiado rota. Su voz se quebró ligeramente,
pero dice que tal vez con años de trabajo podríamos tener algo. Respeto mutuo, paz, algo. ¿Tú quieres eso? Más que nada, pero entiendo si tú no. Me quedé mirando a este hombre que había sido mi torturador durante meses. Este hombre que había intentado destruirme de todas las formas posibles. Y vi algo que nunca había visto antes. Honestidad verdadera, dolor real y el primer destello de responsabilidad genuina. Voy a ser honesto contigo, Damián, ahora mismo. No sé si puedo perdonarte completamente. El daño fue demasiado grande. La traición fue demasiado profunda. Vi que se preparaba para el rechazo, pero continué. Estoy dispuesto a darte espacio para que cambies. No voy a visitarte cada semana ni vamos a ser mejores amigos. Pero si realmente haces el trabajo, si realmente te conviertes en una mejor persona, tal vez en algunos años podamos compartir una mesa en Navidad sin que nadie tire bebidas. Una lágrima rodó por su mejilla. Es más de lo que merezco. Lo es. Pero el abuelo me enseñó que a veces dar a la gente más de lo que merece es exactamente lo que las ayuda a crecer para merecerlo. Hablamos durante 1 hora más. No fue cómodo, hubo silencios largos y momentos tensos, pero fue honesto y eso era más de lo que habíamos tenido en décadas. Cuando me iba, Damián me llamó una última vez. Sebastián, hay algo más que necesitas saber sobre papá. ¿Qué es sobre él? Está vendiendo la empresa. Dice que no puede seguir manejándola, que está cansado, pero creo que es más que eso. Creo que finalmente se dio cuenta de que construyó todo en fundaciones equivocadas, valores equivocados. Va a estar bien financieramente. Sí. La venta le dejará suficiente para retirarse cómodamente, pero Sebastián creo que va a pedirte consejos sobre qué hacer con el dinero, sobre cómo invertirlo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que puedes decir que no tienes obligación de ayudarlo solo, porque finalmente decidió reconocerte. Tienes derecho a proteger tu propia paz. Era la primera vez que Damián mostraba consideración genuina por mis sentimientos. Gracias, dije. Voy a tenerlo en cuenta. Papá me llamó 2 semanas después, tal como Damián había predicho. Me invitó a almorzar en un restaurante tranquilo cerca de su oficina. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa del fondo, nervioso con su servilleta. Hijo, comenzó sin preámbulos. Vendí la empresa, o más bien acordé venderla. El trato se cierra en 3 meses. Damián me lo mencionó. Por supuesto que sí. Suspiró Sebastián. He pasado los últimos meses haciendo mucha reflexión sobre mi vida, mis elecciones, mis prioridades y me di cuenta de algo horrible. Que pasé 30 años construyendo una empresa y criando a un hijo para que fuera su heredero, pero descuidé completamente al otro hijo. Y ahora el hijo que crié está en un hospital psiquiátrico, mientras que el hijo que ignoré está prosperando más allá de lo que yo jamás logré. Papá, no, déjame terminar. Fui un cobarde, un padre terrible. Y lo peor es que ni siquiera puedo culpar a tu madre o a las circunstancias. Fueron mis decisiones, mi ceguera, mi falta de carácter. Tomó un sorbo de agua con mano temblorosa. Cuando venda la empresa, voy a tener aproximadamente $4 millones después de impuestos. Y honestamente no tengo idea de qué hacer con ellos. Durante 30 años solo supe cómo trabajar. Nunca aprendí a invertir, a hacer que el dinero creciera. Y ahora tengo 63 años y me doy cuenta de que soy financieramente incompetente. Me estás pidiendo consejo. Te estoy pidiendo ayuda. No quiero que manejes mi dinero por mí. Quiero que me enseñes lo que el abuelo te enseñó. Quiero aprender lo que debía haber aprendido hace 40 años. Miré a este hombre que había sido tan grande en mi infancia y ahora parecía tan pequeño. Un hombre enfrentando finalmente sus fracasos y pidiendo ayuda a la persona que más había lastimado. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué casi pierdo a un hijo? Y en el proceso me di cuenta de que ya había perdido al otro hace mucho tiempo y no quiero morir sin al menos intentar recuperar algo de esa relación. No voy a mentirte y decir que podemos volver a ser padre e hijo como si nada hubiera pasado. Lo sé,
pero puedo enseñarte sobre inversiones. Puedo mostrarte cómo el abuelo me enseñó, no como padre e hijo, sino como un hombre, ayudando a otro hombre a no desperdiciar su futuro. Vi esperanza brillar en sus ojos. Eso sería suficiente para empezar. Tendrá que serlo. Empezamos a reunirnos cada martes por la tarde. Le enseñé lo básico. Diversificación, análisis de riesgo, reinversión de dividendos. Era un estudiante sorprendentemente dedicado. Tomaba notas meticulosas, hacía preguntas inteligentes y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender no solo sobre dinero, sino sobre paciencia y disciplina. Un martes después de 3 meses de elecciones, me dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? Que estoy aprendiendo más de ti en estos meses que lo que te enseñé en 32 años. Y eso debería ser al revés. Yo debería haber sido tu maestro, tu guía. Nunca es demasiado tarde para aprender, papá. Tal vez no, pero es demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido, para todas esas cenas donde debí preguntarte sobre tu día, todos esos logros tuyos que debí celebrar, todas las veces que necesitaste un padre y yo estaba demasiado ocupado alabando a tu hermano. Tienes razón, dije. Es demasiado tarde para recuperar eso, pero no es demasiado tarde para construir algo nuevo. Esa noche, manejando de vuelta a mi departamento, me di cuenta de algo profundo. La traición más grande que había sufrido no era lo que Damián me había hecho en esos meses de guerra, era lo que papá me había hecho durante décadas de negligencia. Pero también me di cuenta de que tenía una elección. Podía aferrarme a ese dolor, usarlo como escudo contra cualquier reconciliación futura, o podía hacer lo que el abuelo hubiera querido, dar a la gente espacio para crecer, incluso cuando habían fallado miserablemente antes. No era perdón, no todavía, pero era algo mejor. Era la posibilidad de perdón futuro. Y esa posibilidad, esa pequeña luz al final de un túnel muy oscuro, era más de lo que tenía 6 meses atrás. Mientras entraba a mi departamento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Damián. Salgo del hospital la próxima semana. El doctor dice que he progresado bien. No te estoy pidiendo que vengas a mi bienvenida a casa. Solo quería que supieras que cuando salga voy a buscar trabajo, algo simple, algo que pueda manejar, y voy a devolver el dinero que robé cada peso. Aunque me tome 10 años. Te lo prometo. Respondí. Bien. Te creo. 3 palabras simples. Pero para nosotros eran revolucionarias. Esa noche soñé con el abuelo. Estábamos en su jardín, el mismo donde había ocurrido esa fatídica barbacoa. Pero esta vez no había gritos ni bebidas arrojadas, solo nosotros dos sentados en silencio cómodo. Hice lo correcto. Le pregunté en el sueño. ¿Tú qué crees?, respondió con esa sonrisa sabia que siempre tenía. Creo que darles una oportunidad a papá y a Damián podría ser un error. Podrían volver a lastimarme. Podrían, concordó. Pero negarles cualquier posibilidad de cambio garantiza que nunca lo harán. A veces, hijo, la valentía más grande no es protegerte, es arriesgarte a ser lastimado otra vez en nombre de algo más grande. ¿Cómo qué? Como la familia, la real, no la que está conectada por sangre y obligación, sino la que construyes a través de perdón y segundas oportunidades ganadas. Desperté con lágrimas en las mejillas, y por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor o rabia, eran de algo más complejo, algo parecido a la esperanza. Un año después de esa barbacoa que cambió todo, organicé otra reunión familiar, pero esta vez los términos eran completamente míos. Renté un salón pequeño en un hotel del centro, nada ostentoso, pero cómodo. Invité a 16 personas, familia inmediata y algunos primos cercanos. Notablemente dejé fuera a las tías que habían sido particularmente venenosas durante todo el conflicto. Este era un nuevo comienzo y algunas personas habían demostrado que no merecían estar presentes. Damián llegó 15 minutos temprano. Se veía diferente, todavía delgado, pero con una energía más tranquila. Llevaba ropa simple, un suéter y jeans, no los trajes italianos de antes. Trabajaba ahora como consultor junior en una firma pequeña, ganando una fracción de lo que solía ganar,
pero según me había contado, durmiendo mejor que nunca. Bonito lugar, dijo cuando entró. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hizo una pausa. Hice otro pago esta mañana, 500 pesos más hacia lo que le debo a papá. Llevo 63.000 devueltos de los 480.000. Solo me faltan, bueno, varios años. Lo estás haciendo bien. Lo estoy intentando. Sus ojos se encontraron con los míos. Todos los días es una elección. Elegir no sentir envidia cuando escucho sobre tu último éxito. Elegir estar genuinamente feliz por ti. Algunos días es fácil, otros días es la cosa más difícil del mundo, pero lo estás eligiendo. Eso es lo que importa. Papá llegó con mamá. Ella todavía me miraba con esa mezcla de orgullo y culpa que había desarrollado en los últimos meses. Papá, sin embargo, había cambiado notablemente. Después de vender su empresa, había encontrado un nuevo propósito como mentor en un programa para emprendedores jóvenes. No ganaba mucho, pero había una luz en sus ojos que nunca había visto antes. Invertí mi primer dividendo. Me dijo orgulloso. 300 pesos. Los puse exactamente donde me enseñaste. Pequeño, pero es mío. Cada viaje comienza con un solo paso, papá. Cuando todos estuvieron sentados, me paré frente al grupo. Gracias a todos por venir. Sé que el último año ha sido complicado. Mucho dolor, mucha traición, mucha verdad difícil de enfrentar. Miradas incómodas alrededor de la habitación. Organicé esto porque quería compartir algo con ustedes. Un proyecto en el que he estado trabajando durante los últimos 6 meses. Proyecté una presentación en la pantalla detrás de mí. El logo decía Fundación Homero Morales, Segundas Oportunidades. Usando parte de la herencia del abuelo, establecí esta fundación. Su propósito es doble. Primero, proveer capital semilla y mentoría a emprendedores de bajos recursos, tal como el abuelo hizo conmigo. Segundo, ofrecer apoyo financiero a personas que están reconstruyendo sus vidas después de crisis de salud mental. Vi a Damián enderezarse en su silla. El primer beneficiario del programa de salud mental. Continué. Será mi hermano Damián. La fundación va a cubrir el costo de su terapia continua durante los próximos 3 años. No porque me lo pidió, sino porque creo que el abuelo hubiera querido que usara su dinero para ayudar a la familia a sanar, no solo para castigar errores pasados. Damián tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Sebastián, yo no puedo aceptar. No es caridad, lo interrumpí. Es inversión. Estoy invirtiendo en la persona que sé que puedes llegar a ser, pero viene con condiciones. Tienes que seguir en terapia, tienes que seguir haciendo el trabajo y si alguna vez vuelves a tus patrones viejos, el apoyo se termina. Entendido, asintió incapaz de hablar. El segundo beneficiario, continué, es papá. La fundación va a igualar cada dólar que él done a programas educativos para jóvenes en riesgo. No estoy haciendo esto para alabarte, papá. Lo hago porque vi cómo encontraste propósito ayudando a otros y quiero amplificar ese impacto. Papá se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pasé la siguiente hora explicando los otros proyectos de la fundación, becas educativas, programas de mentoría, microcréditos para pequeños negocios, todo diseñado no para dar limosnas, sino para dar las mismas oportunidades que el abuelo me dio. Cuando terminé, Renata levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Hace un año, todos estábamos en ese jardín viendo a esta familia desintegrarse, viendo secretos revelados y odios expuestos. Y honestamente pensé que nunca nos recuperaríamos. Miró alrededor de la habitación. Pero Sebastián nos está mostrando que la venganza familiar no tiene que ser sobre destrucción, puede ser sobre reconstrucción, sobre tomar el dolor que te causaron y transformarlo en algo que ayude a otros. Varios asentimientos alrededor de la mesa. Y quiero que todos sepamos, continuó Renata, que lo que Sebastián está haciendo no es obligación, no nos debe nada, nada. Después de cómo lo tratamos,
después de cómo algunos de nosotros permitimos que fuera ignorado y menospreciado durante años, él tiene todo el derecho de vivir su vida exitosa sin darnos ni un pensamiento. Pero está eligiendo hacer esto. Está eligiendo el camino difícil del perdón y la reconstrucción. Y creo que deberíamos honrar eso siendo dignos de esa elección. Mamá se puso de pie temblorosa. Sebastián, yo fui terrible contigo durante años. Siempre puse primero a Damián, siempre te hice sentir invisible. Y cuando finalmente mostraste tu éxito, mi primera reacción fue acusarte en lugar de celebrarte. Su voz se quebró. No puedo cambiar eso. No puedo recuperar esas décadas. Pero quiero que sepas que todos los días me arrepiento. Todos los días desearía haber sido diferente. Mamá, no, déjame terminar. No estoy buscando perdón. Solo quiero que sepas que veo ahora lo que hice. Veo el daño y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser la madre que debía haber sido desde el principio. Se sentó loando. Papá la abrazó, pero me miraba a mí por encima de su cabeza con una pregunta silenciosa en los ojos. Caminé hacia ella, me arrodillé frente a su silla. Mamá, mírame, levantó la vista con el maquillaje corrido. Te perdono. No porque lo merezca, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque el abuelo me enseñó que aferrarse al resentimiento solo me envenena a mí. Así que te perdono y voy a darte esa oportunidad. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y por primera vez que pudiera recordar, sentí a mi madre realmente verme, no como el hijo menos exitoso, no como el problema, sino como su hijo. Simplemente eso. La reunión se extendió por 3 horas. Hubo más lágrimas, más confesiones, más promesas. No todo fue perfecto. Todavía había tensión. Todavía había heridas que tardarían años en sanar completamente, pero había algo más que no había estado ahí en décadas. Había esperanza. Cuando todos se fueron, Damián se quedó atrás. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Claro. Caminamos hacia el balcón del hotel. La ciudad se extendía debajo de nosotros, 1000 luces parpadeando en la oscuridad. No sé cómo agradecerte. Comenzó. No tienes que hacerlo. Sí tengo que hacerlo, Sebastián. Hace un año te estaba atacando con todo lo que tenía, tratando de destruirte y ahora estás pagando mi terapia. Estás invirtiendo en mí cuando nadie más lo haría. El abuelo invirtió en mí cuando nadie más lo hizo. Estoy solo pasando eso adelante. Pero yo no soy como tú eras. Tú eras bueno, trabajador, merecedor. Yo fui un monstruo. Fuiste un hombre herido que tomó malas decisiones. Lo corregí. Pero eso no es permanente. La gente puede cambiar. Tú ya lo estás demostrando. Miró la ciudad en silencio durante varios segundos. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que ahora que no tengo el auto de lujo, el título importante, todo el prestigio que solía definirme, soy más feliz. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Eso es porque finalmente estás viviendo auténticamente. No para impresionar a otros, solo para ser tú. Alguna vez llegaremos a ser realmente hermanos otra vez. Como cuando éramos niños. Lo pensé honestamente. No lo sé. Tal vez no en la forma que recuerdas. Pero podemos construir algo nuevo, algo basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos o quienes fingíamos ser. Extendió su mano. Me conformo con eso. Se la estreché. Y en ese apretón había algo que no había estado ahí en décadas. Respeto mutuo, genuino. Meses después, la Fundación Homero Morales dio su primera beca. Una joven de 19 años llamada Celeste Páez, que quería abrir una panadería, pero no tenía capital inicial. Le di $000 y 3 meses de mentoría. Su panadería abrió 6 meses después. La llamó Panza. En la pared del local colgó una placa. Gracias a la Fundación Homero Morales por creer en los sueños de una chica que nadie más tomaba en serio. Cuando fui a la inauguración, Celeste me abrazó con lágrimas en los ojos. Usted no solo me dio dinero, dijo, me dio lo que nadie más me había dado, la sensación de que valgo la pena.
y en ese momento entendí completamente lo que el abuelo había sentido cuando invirtió en mí. No era sobre el dinero, nunca lo fue. Era sobre ver potencial donde otros veían ordinario. Era sobre dar a la gente las herramientas para construir su propia dignidad. Esa noche en mi departamento saqué la última carta que el abuelo me había dejado, una que había guardado para este momento específico. En el sobre decía, ábrela cuando entiendas. Dentro había solo 3 líneas. Sebastián, si estás leyendo esto es porque finalmente comprendiste que la riqueza verdadera no está en lo que acumulas, sino en lo que multiplicas en otros. Te quiero. Estoy orgulloso. Ahora ve y sigue multiplicando, abuelo. 2 años después de esa barbacoa fatídica, organicé otra. Esta vez en la casa del abuelo, que había renovado, pero conservado con todo su carácter original. 23 personas asistieron. La familia inmediata, algunos primos y 3 de los beneficiarios de la fundación que se habían vuelto parte de nuestra familia extendida. Damián llegó con una mujer llamada Patricia, una terapeuta que había conocido en su grupo de apoyo. Eran novios desde hacía 4 meses. Ella era gentil, genuina y lo miraba con admiración, no por lo que tenía, sino por el trabajo que había hecho para convertirse en mejor persona. Papá llegó con mamá, pero también con Celeste de Pan de Esperanza, a quien había estado mentoreando en el programa de emprendedores jóvenes. Los 3 reían como viejos amigos mientras asaba carne en la misma parrilla donde había explotado todo hace 2 años. Renata se acercó. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que tu venganza fue no vengarte, que tu victoria fue ayudar a otros a ganar, que tomaste una familia rota por traición y secretos y la reconstruiste sobre bases de honestidad y segundas oportunidades. No sé si la reconstruí. Creo que solo dejé de fingir que no estaba rota. Eso es exactamente lo que digo. Sonrió el abuelo. Eligió bien. Cuando la comida estuvo lista, todos nos sentamos alrededor de la misma mesa donde había ocurrido el desastre original. Pero esta vez, cuando pasamos los platos, cada persona servía a la otra. Cuando brindamos, fue por el futuro, no por el pasado. Y cuando Damián me miró desde el otro lado de la mesa, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Gratitud sin resentimiento. Papá se puso de pie para hacer un brindis. Hace 2 años, comenzó, en este mismo jardín presencié la desintegración de todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Vi secretos revelados, vi éxitos ocultos expuestos. Vi a un hijo explotar de rabia mientras el otro permanecía en calma. Y pensé que ese era el final, que habíamos perdido todo, pero lo que realmente fue un comienzo, el comienzo de honestidad, el comienzo de enfrentar quiénes éramos realmente, no quienes fingíamos ser. Sebastián, me enseñaste más en estos 2 años que lo que yo te enseñé en 30. Me mostraste que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarte más sabio cada vez, que la venganza más poderosa es el perdón bien ganado y que una familia no se define por la sangre o la historia, sino por la voluntad de crecer juntos. Levantó su copa por el abuelo Homero, que vio lo que ninguno de nosotros pudo ver. Por Sebastián, que convirtió traición en transformación y por segundas oportunidades, que es todo lo que cualquiera de nosotros realmente merece. Por segundas oportunidades, repetimos todos. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en el jardín del abuelo. Las estrellas brillaban sobre mí, las mismas estrellas que habían sido testigos de tanto dolor en este lugar. Pero ahora el jardín se sentía diferente. Sentía paz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Damián. Gracias por la cena y gracias por no rendirte conmigo cuando tenías todas las razones para hacerlo. Te quiero, hermano. Respondí, te quiero también. Y lo decía en serio. 3 años después de esa primera barbacoa, la Fundación Homero Morales había ayudado a 42 emprendedores a iniciar negocios. 23 de ellos aún operaban exitosamente. 18 personas habían recibido apoyo para salud mental, incluyendo a Damián, quien ahora trabajaba como consejero voluntario, ayudando a otros con trastornos similares. Papá había donado más de 200,000 pesos a programas educativos con la fundación igualando cada centavo.
Mamá se había convertido en voluntaria activa en un refugio para mujeres, finalmente encontrando propósito en ayudar a otras en lugar de vivir a través de los logros de sus hijos. Yo había triplicado mi patrimonio, pero más importante, había ayudado a decenas de personas a construir el suyo propio y cada uno de ellos llevaba adelante las lecciones del abuelo a otra generación. La familia Morales todavía no era perfecta. Todavía había momentos tensos, todavía había cicatrices que probablemente nunca sanarían completamente, pero éramos honestos ahora. Éramos reales y eso valía más que cualquier fachada de perfección que hubiéramos mantenido antes. Una tarde, visitando la tumba del abuelo, coloqué flores frescas sobre la lápida. Lo hice, abuelo. Le dije al aire silencioso. Tomé lo que me enseñaste y lo multipliqué. No solo el dinero, también el perdón, también la oportunidad, también la esperanza. Damián se está convirtiendo en un buen hombre. Papá finalmente encontró su propósito. Mamá está sanando y yo finalmente entiendo que tu regalo más grande no fue el dinero. Fue enseñarme que el verdadero éxito se mide en cuántas vidas tocas, no en cuántos millones acumulas. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos y por un momento pude jurar que escuché la risa del abuelo orgullosa y satisfecha. Hoy miro hacia atrás sin resentimientos. Aquella barbacoa donde fui acusado de fraude por mi propio hermano, donde mi éxito fue tratado como crimen, fue en realidad el momento en que finalmente me liberé. Liberé de la necesidad de su aprobación. Liberé de la prisión de ser invisible. Liberé para convertirme en quien realmente estaba destinado a ser. A veces es necesario que te traicionen para descubrir tu verdadera fortaleza. A veces necesitas perder la familia que pensabas que tenías para construir la familia que realmente mereces. Y a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino transformarlos en aliados a través de la fuerza implacable del perdón ganado. Mi hermano fue el hijo favorito que lo tuvo todo, pero yo fui el hijo olvidado que aprendió a construir todo desde la nada y al final esa diferencia lo cambió todo. ¿Qué harías tú si descubrieras que el hermano al que siempre ignoraron es en realidad el más exitoso? ¿Elegirías la envidia o la admiración, el ataque o el aprendizaje? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te resonó de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cada apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de segundas oportunidades y transformación familiar. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en la próxima historia. Yeah.